milagros suceder, sabré que sigues siendo rey y volveré mis rodillas a doblar. Nada detiene tu voluntad. Aleluya, aleluya. Que venga hoy tu reino. Aleluya, aleluya. Es lo que más anhelo en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás, no fallarás. Mi fe fundada en ti está, será la luz que guiará y sabré promesas cumplirás. Nada detiene tu voluntad. Aleluya, aleluya. Que venga hoy tu reino. Aleluya, aleluya. Es lo que más anhelo en medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás, no fallarás, no fallarás, no fallas, oh, no fallarás. Aleluya, venimos solo a ti. Cantamos solo a ti. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás. En medio de lo incierto, aún en el desierto, cantando Dios es bueno, no fallarás, no fallarás, no ¿Qué tal? Buenos días, gusto en saludarlos, qué bendición poder estar sirviéndole a Dios en este tiempo y a esta hora. Quiero dar la bienvenida a todos los miembros de Casa de Fe, quiero
decirles que me da mucho gusto poder estar en este tiempo con ustedes. Quiero dar la bienvenida a todos los que nos acompañan, que son invitados. Es un gusto y un privilegio. Estoy seguro que hoy Dios hablará a tu vida de una manera increíblemente linda. Quiero invitarte a que si tienes alguna petición de oración, por favor le escribas en los comentarios. No se te olvide etiquetar a alguien que quieras que reciba una palabra de bendición. No se te olvide compartir esa transmisión. Yo estoy seguro de algo, que Dios tiene una palabra especial para tu vida, y asimismo esa palabra de bendición será para algún ser amado, algún ser querido. Por favor, comparte. Quiero recordarte, las transmisiones que tenemos son martes 8 de la noche, domingos 12 del día. Por favor, no te olvides de conectarte. Está atento a las transmisiones. Dios siempre habla de una manera diferente. Quiero comentarte algo. Gracias a Dios, esta semana se aperturaron algunos grupos de conexión por vía en línea. Entonces, si tú quieres ser parte de eso, por favor, escríbenos para que puedas recibir una palabra de parte de Dios en línea desde tu casa. También queremos decirte que ya esperamos en Dios pronto poder reunirnos. Yo creo que ya se acerca el día en el cual nos vamos a reunir. Por favor, comunícate con nosotros si quisieras reunirte en los próximos días. Así, cuando tengamos fecha para volver a aperturar todo, nos vas a poder acompañar y recibir una palabra de Dios desde Casa de Fe. Hoy Dios quiere hablarte a través de la palabra. Hemos estado predicando de la serie Me Levanto, y hoy yo quiero invitarte a que te levantes confiando en las promesas de Dios para tu vida. Quiero invitarte a que me acompañes a leer el primer versículo. Dice la palabra de Dios así: Salmos 33, 10, 11 dice: El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Ahí donde estás, ¿qué te parece si me acompañas a orar? Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por lo que estás haciendo. Te pido que en este momento bendigas cada corazón, que seas tú hablando a la vida de cada uno de tus hijos. Yo te pido que te muevas de una manera especial en cada hogar, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Hemos estado predicando una serie muy linda llamada Me Levanto. Hemos predicado de cómo levantarte, y lo primero que tenías que levantarte era con fe. Si probablemente no escuchaste algún mensaje, quiero invitarte a que en las redes puedas escuchar los mensajes de esta serie. Predicamos acerca de levantarnos con palabras de vida, levantarnos en fe, en confianza con Dios. Y el domingo pasado predicábamos de levantarnos con un corazón sano. Y hoy quiero invitarte a que te levantes confiando en las promesas que Dios tiene para tu vida. Hace unos días platicaba con un amigo, hace unos meses, y platicábamos de los planes. Yo creo que en diciembre más o menos platicábamos de lo que queríamos para este año, de todos los planes que queríamos, de los viajes, de los lugares que queríamos conocer. Y empezábamos a platicar de planes. Incluso platicaba con varias personas acerca de los planes que tenían, de que querían viajar, que querían conocer algunos otros lugares, que querían hacer ejercicio. Teníamos muchísimos planes. Yo creo que lo último que teníamos en la mente es que algo viniera a frenar todos nuestros planes, o a cambiar incluso hasta nuestro estilo de vida. De repente, cuando teníamos todos los planes, llega un punto en el cual todo cambia. De repente todo cambió, y de repente lo que nosotros esperábamos ya no se puede llevar a cabo, porque viene algo que afectó, entre comillas, los planes que teníamos. En un abrir y cerrar de ojos cambiaron muchas cosas. No era posible salir. De repente lo que creíamos imposible se volvió posible. De repente empezamos a dejar de salir. Teníamos que quedarnos guardados. Hasta hoy en día seguimos tomando precauciones, pero todo se frenó, entre comillas. Y lo que planeábamos se vio afectado. Los que teníamos viajes, por ejemplo, en los primeros meses ya no pudimos hacerlo. Los que teníamos muchas cosas que creíamos que íbamos a hacer en diciembre ya no se pudo. Incluso personas que querían iniciar a hacer ejercicio ya no pudieron porque cerraron los lugares, y empezaron a verse muchos planes afectados. Y entonces muchas cosas que nosotros creíamos y veíamos que nos daban seguridad, como nuestros trabajos, de repente también se fueron. Vimos como empresas que probablemente daban seguridad a una familia ya no estaban. Y hoy en día hay muchas cosas que lo que daba seguridad ayer ya no te da seguridad hoy. Y como nuestros planes se vieron afectados, creemos que los planes de Dios también se vieron afectados. Creemos que porque nuestros planes no se dieron como nosotros esperábamos, los planes de Dios tampoco se dan. Pero si me acompañan de nuevo a leer en Salmos 33, dice la palabra de Dios así: el Señor frustra los planes de las naciones
y hace fracasar todas sus intrigas, pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Quiere decir que si en estos momentos tú crees que hay planes que no se llevaron, quiero decirte algo, hay planes que no se van a llevar por una razón, porque no son parte del propósito del plan que Dios tiene para tu vida, y esos planes sí se frustraron. Si había algo que tú querías hacer pero no estaba dentro del plan de Dios, realmente eso no va a ocurrir en este tiempo. Pero quiero regalarte algo de parte de Dios, y es, aunque nuestros planes se vieron frustrados, las promesas que Dios tiene para mi vida siguen vigentes. Va de nuevo, aunque nuestros planes se vieron frustrados, las promesas que Dios tiene para mi vida siguen vigentes. Si algo no se ha dado es porque no era de Dios, pero si era de Dios, sí se dará. Es decir, sí o sí se va a hacer porque Dios cumple su palabra. Este año probablemente las cosas que tú esperabas no se dieron como tú creías. Probablemente hubieron cosas que cambiaron, hubieron cosas que tú esperabas y que no se dieron, pero Dios va a cumplir su palabra aún con todo lo que tú veas que está afectado. Jeremías 29 dice la palabra de Dios así: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Queremos a veces comprender los planes de Dios, nos buscamos el por qué pasan algunas cosas, empezamos a preguntarnos, queremos cuestionar a Él, queremos una explicación, pero no siempre nos van a dar explicaciones, no siempre Dios nos va a decir el por qué está haciendo las cosas. Y algo muy importante que quiero que te lleves en tu corazón es que los planes de Dios no siempre son comprensibles, pero siempre van a ser buenos, agradables y perfectos. Y quiero regalarte algo de parte de Dios, y es que en este tiempo, aunque no comprendas tu situación, Dios tiene un plan mucho mayor del que puedas imaginar para tu vida. Va de nuevo, aunque no comprendas tu situación, Dios tiene un plan mucho mayor del que puedas imaginar para tu vida. Y probablemente te estés haciendo una pregunta en este momento: ¿qué puedo hacer para ver las promesas de Dios alcanzadas en mi vida? No sé cuántos en este día quieran ver promesas de Dios alcanzadas y probablemente se pregunten: ¿qué puedo hacer? Dice Mateo 6:33 algo que puedes hacer hoy. Si hoy no has visto las promesas de Dios alcanzadas en tu vida, puedes hacer algo para que eso pase, y es buscar el reino, o busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Él te dará todo lo que necesites. Pero hoy es muy fácil hacer lo contrario. Es muy fácil buscar cualquier cosa excepto el reino de Dios, porque a veces nos preocupamos más por lo que Dios puede darnos que por quién es Dios. Creemos en un Dios que sana, creemos en un Dios que restaura, en un Dios de milagros, pero no creemos en un Dios que esté con nosotros o que nos sustente o que pueda suplir muchas necesidades. Entonces viene algo a nuestras vidas, algo que de repente decimos: no, Dios es un Dios de milagros, porque hemos escuchado milagros pero no hemos visto milagros. De repente decimos: Dios es un Dios sanador, porque hemos visto que sana, pero no hemos sentido cómo nos sana. Y empezamos a vivir por experiencias de cómo es Dios. Pero cuando Dios permite una situación en nuestra vida es porque quiere enseñarnos realmente, para que nosotros podamos hablar con esa autoridad y decir: Dios es sanador porque sanó a una persona, pero también me sanó a mí. Dios es un Dios de amor porque ama a esa persona, pero también me ama a mí. Y cuando tú empiezas a tener esa experiencia, empiezas a conocer a Dios como nunca antes lo habías conocido. Y probablemente te preguntes: ¿qué es buscar el reino de Dios por encima de todo? Bueno, es buscar y servirlo a pesar de cualquier cosa. Siempre van a haber circunstancias en la vida que nos quieran alejar del propósito y del plan perfecto de Dios, pero tú tienes que decidir seguirle sirviendo, seguirle conectando. Tienes que empezar a comprometerte más con lo que Dios quiere hacer. Dios busca personas que, a pesar de su situación y de su circunstancia, le sigan creyendo con todo su corazón. Es decir, yo no sé por qué circunstancia estés pasando hoy, no sé cuál es tu situación, pero si hoy decides creerle a Dios con todo tu corazón, estoy seguro que Dios te levantará, que Dios hará cosas grandes contigo, que Dios empezará a enseñarte cómo Él puede glorificarse a través de tu vida. Si Dios lo prometió, Él lo hará, no dudes. Hay cosas que Dios te promete y las va a hacer. Hagas tú cosas buenas o no las hagas, porque Él lo promete, y lo que Él promete Él cumple. Pero muchas veces Dios va a pedir que te esfuerces y que des lo mejor de ti. Es decir, no creas que porque Dios te lo prometió va a ser algo sencillo.
A veces Dios te da promesas grandes, pero también grande tiene que ser tu esfuerzo. Entonces tienes que levantarte en fe, tienes que seguir confiando, tienes que seguir creyendo que aunque las cosas no se hayan dado como tú esperabas, Dios sigue estando en control y te llevará al propósito que Dios tiene para tu vida. Incluso podemos leer en la Biblia muchas historias imperfectas, de personas imperfectas, personas como Sansón, la cual era una persona respaldada por Dios, de mucha fuerza, pero él no quiso sujetarse y no quiso obedecer a sus padres, quiso hacer lo que él quería, ahora sí, no se quiso sujetar y eso le trajo consecuencias. Pero vemos también a Salomón. Salomón lo describe la Biblia como el rey sabio y vemos cómo él, a pesar de todo, empezó a edificar casa para otros dioses. Vemos la historia de Rahab, la ramera, que Dios usa para que su pueblo pudiera conquistar la tierra, y hoy su nombre está en Hebreos 11. Bueno, ¿y qué tienen en común estas tres personas? Que estas tres personas, a pesar de su circunstancia, a pesar de su situación, decidieron tener fe en lo que Dios podía hacer a través de ellos. Hoy quiero declarar sobre tu vida que si hoy te decides levantar, hoy decides tomar las promesas de Dios para tu vida, Dios te levantará y te permitirá ver cosas que aún no has visto, te tomará tu vida y se glorificará para gloria y honra de Él. Es tiempo que te levantes, que tomes las promesas de Dios, a pesar que no lo veas, sigue creyendo, sigue confiando, porque lo que Dios prometió, Dios lo hará. Si hoy estás en esa transmisión es porque Dios tiene todavía propósitos y grandes planes para tu vida. Solo es necesario que tú los tomes, le creas y confías y le digas: Señor, aquí está mi vida, no soy perfecto, pero hoy decido entregarte mi vida, hoy decido tomar tu palabra, aferrarme a las promesas, y en el nombre de Jesús me levanto con las promesas que tú has dado en mi vida. Confía en Dios y en sus promesas. Isaías 10 dice la palabra de Dios así: envió a Asiria contra una nación pagana, contra un pueblo con el cual estoy enojado. Asiria los saqueará y los pisoteará como a polvo debajo de sus pies, pero el rey de Asiria no comprenderá que es mi instrumento. Su mente no funciona de esa forma. Su plan solo consiste en destruir y aplastar a las naciones una tras otra. Dios quiere transformar a su pueblo, Dios quiere corregir a su pueblo, porque cuando Dios corrige es porque ama, y quiere corregir a un pueblo que que estaba perdido en ese tiempo, y Dios estaba enojado y molesto con ellos. Entonces Dios envía a un rey de Asiria, quien en su corazón estaba las ganas de poder vencer a todas las naciones. Entonces él estaba orgulloso de lo que iba a hacer, sin saber que aún él, con sus pensamientos, estaba siendo instrumento de parte de Dios para que Dios se glorificara y se manifestara a través de su vida. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, puede utilizar cualquier medio, cualquier recurso, cualquier persona para bendecir a alguien, para promoverlo y para enseñarle que es un Dios de lo imposible. Más adelante en Isaías 10 dice la palabra de Dios así: después que el Señor haya utilizado al rey de Asiria para llevar a cabo sus propósitos en el monte de Sión y en Jerusalén, se volverá contra el rey de Asiria y lo castigará, porque es soberbio y arrogante. Se jacta diciendo: esto lo hice con el poder de mi brazo, lo planifiqué con mi astuta sabiduría, derribé las defensas de las naciones y me llevé sus tesoros. Como un toro he derribado a sus reyes, le robé las riquezas a sus nidos y me he adueñado de reinos como un campesino que recoge huevos. Nadie puede siquiera batir un ala en mi contra, nadie puede decir ni pío en protesta. Ahora bien, puede jactarse el hacha de tener un poder mayor con la persona que la usa, en la sierra mayor que la persona que corta. Puede golpear una vara a menos que la mueva una mano, puede caminar solo un bastón de madera. Por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. Si Dios permite algo, es porque tiene un propósito. Si hay una situación que no comprendes, es porque tiene un propósito. Aún las cosas donde tú tienes dudas, donde tú de repente no estás consciente del por qué está pasando, Dios tiene un propósito más grande. Lo que pasa hoy tiene un propósito aún mayor del que tú puedas ver de parte de Dios. Si Dios te dijo que hará algo contigo, lo hará, haya pandemia o no haya pandemia, porque Dios es un Dios de lo imposible. Lo que tú ves imposible, para Él es posible.
Miqueas 5:2 dice la palabra de Dios así: pero tú, oh Belén, Éfrata, eres solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, en mi nombre saldrá de ti un gobernante para Israel, cuyos orígenes vienen desde la eternidad. Y Lucas 2 del 4 al 6 dice la palabra de Dios así: como José era descendiente de David, del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea, llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Quiero hacerte una pregunta: ¿por qué habían vuelto a Belén? Bueno, el emperador Augusto dice que iba a censar a todas las personas y dicen que tenían que estar en su lugar de origen. Entonces José regresa a Belén porque era parte de un propósito. Es decir, el emperador estaba tomando decisiones y sin él saberlo estaba siendo parte del cumplimiento que Dios tenía para su vida. Probablemente José se estaba preguntando: ¿por qué tengo que volver? ¿Por qué tengo que volver a un lugar donde Dios ya me sacó de ahí? Bueno, cuando Dios determina que es un tiempo de volver a iniciar, aunque tú veas que te estás alejando de las promesas, es porque Dios te está permitiendo que tú te acerques aún más. Es decir, el que tú en este momento tengas que iniciar, como lo predicábamos antes, muchas cosas de tu vida en muchas partes, no quiere decir que estés retrocediendo, quiere decir que estás llegando al inicio de un plan y un propósito perfecto de parte de Dios. Cuando Dios ha destinado tu bendición, aún tus enemigos van a ser usados para bendecirte. El emperador quiso hacer muchas cosas para destrucción, pero aún eso sirvió para que la palabra de Dios, el propósito, se llevara a cabo. Y quiero regalarte algo de parte de Dios, y es: aún las cosas que no comprendemos son parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Va de nuevo: aún las cosas que no comprendemos son parte del propósito de Dios para nuestras vidas. Dios utiliza todo para poder llevar su plan perfecto y su propósito perfecto de parte de Él. Incluso Jesús, podemos leer la historia de Jesús, cómo los fariseos lo atacaron, cómo el mismo Judas hizo algo en contra de Él y pensaron que acabarían con Él. Pero esto fue parte de un propósito perfecto y un plan de Dios que se había profetizado desde el Génesis. Génesis 3:15 dice la palabra de Dios así: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Estaba profetizado que Jesús vencería. Estaba profetizado que Jesús iba a vencer aún todo lo que se levantara en contra. Muchas veces creyeron las personas que cuando ellos estaban orillándolo a matar, creyeron que ahí acabarían con Jesús. Dijeron: una vez que lo podamos matar, Jesús, vamos a ver si es cierto, y empiezan a empujar a Jesús hacia su muerte. Pero cuando lo empujan a su muerte, Dios ya tenía un plan B. Cuando llega Jesús a morir o a esa cruz, Dios ya tenía el plan A perfecto. Lo que las personas pensaron que iba a servir para destruir a Jesús, sirvió para que la palabra de Dios se llevara a cabo, sirvió para que Dios se glorificara en la vida de Jesús. Y quiero declarar que nada ni nadie que crea que va a acabar contigo logrará acabar contigo. Nada ni nadie que haya creído que podrá dañarte, te dañará, porque Dios está contigo y todo es parte del plan y propósito perfecto de Dios. Si hay personas que dicen que no te levantarás, yo declaro en el nombre de Jesús que te levantará, y declaro en el nombre de Jesús que estás más cerca que nunca de tus planes y del propósito, que Dios tiene para tu vida. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios así: y sabemos que Dios hace todas las cosas, que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos.
Cuando tus planes no salgan como tú estás esperando, confía en esta palabra, aférrate a esta palabra y di: Señor, yo creo con todo mi corazón que tú tienes un plan perfecto. Yo te amo, Señor, y creo que esto, aunque no lo entiendo, servirá para ver tu gloria. Señor, confío en ti, confío en tus palabras, confío que esto me hará ver tu gloria. Es para bien, porque tu palabra dice, y te aferras a esa palabra, la tomas. Y quiero regalarte algo de parte de Dios. Dios tiene el control, y también quiero que te lleves esto en tu corazón. Dios te ama, está contigo y hace que todas las cosas cooperen para bien. Va de nuevo: Dios te ama, está contigo y hace que todas las cosas cooperen para bien. Podemos encontrar en la Biblia, en Génesis, la historia de José. José es conocido como José el soñador. De repente tiene un sueño, sus hermanos se enojan con él y empiezan a hacer todo para empezar a afectarlo. Es más, lo quieren matar. De repente ya no lo matan, sino lo venden como esclavo, y ellos creyeron que habían acabado con su hermano. Empieza José un nuevo proceso, es llevado a la casa de Potifar, de repente también a la cárcel, y ya hubo un punto en el cual José estuvo pasando por varios procesos, pero su fe nunca flaqueó. Pero él seguía creyendo que Dios tenía el plan. Él seguía creyendo que si Dios le dio un sueño, Dios lo iba a cumplir. Él seguía aferrado a la promesa de Dios. Quiero invitarte a que hoy empieces a creer que todo lo que ha pasado, aun cuando todos te hayan negado, o cuando aún tu misma familia se haya puesto en contra tuya para querer anular los sueños que Dios había puesto sobre ti, yo declaro que solo es parte de un propósito para que puedas alcanzar lo que Dios ha destinado para tu vida. Llega un punto más adelante cuando José es puesto como el segundo del faraón y conoce a los hermanos. Llegan los hermanos que le habían hecho tanto daño, y podemos leer en Génesis 50, en la palabra de Dios, podemos leer lo siguiente. Dice así: ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Tienes que creer esto, que pase lo que pase, aun cuando tus enemigos celebren, Dios va a tomar todo para lo bueno. José estaba transformado y le dijo: mira, no se preocupen, a pesar que ustedes quisieron hacerme un mal, hoy yo confío que Dios permitió todo eso para que me hicieran un bien, y hoy le doy gracias a Dios porque permitió que a través de eso yo pudiera cumplir su propósito. Espero que estés recibiendo esta palabra con todo tu corazón, porque todo lo que ha pasado ha sido parte de un plan perfecto de parte de Dios para tu vida. Dios le dijo a Pablo también que lo llevaría a Roma, pero no le dijo cómo. Leemos en Hechos 27, dice la palabra de Dios así: cuando un viento suave comenzó a soplar desde el sur, los marineros pensaron que podrían llegar a salvo. Entonces levaron anclas y navegaron cerca de la costa de Creta, pero el clima cambió abruptamente y un viento huracanado llamado nororiente sopló sobre la isla y nos empujó al mar abierto. Los marineros no pudieron girar el barco para hacerle frente al viento, así que se dieron por vencidos y se dejaron llevar por la tormenta. En el versículo 20 dice: la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol y las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza. Ojo con esto, por favor. Ellos habían peleado con todo, habían hecho todo lo posible para que no ocurriera lo que ellos no querían que pasara. Ellos empezaron a hacer cosas completamente diferentes porque habían tomado decisiones sin consultar a Dios. Pero dice que ellos vieron cómo estaba la situación, pero no consultan a Dios, sino simplemente por ver la situación deciden ir adelante. Cuando ven la situación deciden seguir avanzando, sin consultar a Dios, y de repente elevan anclas, empiezan a ir en el mar y ya empiezan a luchar con todas las fuerzas para que el barco no se hundiera. ¿Y qué tiene que ver esto conmigo en mi vida? Probablemente iniciaste una relación, iniciaste un ministerio, iniciaste algo y has peleado, iniciaste un negocio y has peleado con todas tus fuerzas para que no se hunda. Has hecho todo lo posible porque tú quieres mantener algo con tus fuerzas y no con las fuerzas de Dios. Y hoy yo creo que hay personas que han perdido hasta la esperanza
en muchas áreas de su vida. Es fácil confiar en Dios, pero ¿qué pasa cuando las cosas se ponen complicadas? En momentos sencillos podemos tomar decisiones sin confiar en Dios o sin consultar a Dios. Pero cuando vienen complicaciones a nuestras vidas, ahí sí volteamos a ver a Dios. Eso fue lo que pasó. Lo que pasó fue que ellos no consultaron a Dios si debían de zarparse o de irse en el barco. Simplemente decidieron hacerlo, y después, cuando empezó a ver la tormenta, empezaron a hacer todo con sus fuerzas. Pero no todo lo que está pasando hoy está perdido. Quiero que continúes escuchando esto y leyendo esto conmigo. Hechos 27 dice la palabra de Dios así: nadie había comido en mucho tiempo. Finalmente Pablo reunió la tripulación y le dijo: señores, ustedes debieran haberme escuchado al principio y no haber salido de Creta. Así se hubieran evitado todos estos daños y pérdidas. Pero anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, porque ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Así que anímense, pues yo le creo a Dios, sucederá tal como Él lo dijo, pero seremos náufragos en una isla. Al comienzo de esta pandemia, muchos se conectaban y me decían: ¿qué hago? O me escribían y me decían: ¿qué hago en este tiempo? Y yo les decía: mira, ponte a orar, sigue creyendo en Dios, cree en su palabra, no te pierdas ninguna transmisión. Y hay muchos que no escucharon la recomendación que se les hizo. Pero no te preocupes, aunque no hayas escuchado las recomendaciones que Dios quiso hacerte. Si hoy estás conectado y hoy estás recibiendo esta palabra, es porque no están las cosas perdidas como tú creas. No es demasiado tarde, es tiempo de animarte. Si Dios dijo que llegarás a tu destino, llegarás a tu destino en el nombre de Jesús. Hechos 27 dice la palabra de Dios así: como a la medianoche de la 14ª noche de la tormenta, mientras los vientos nos empujaban por el mar Adriático, los marineros presintieron que había tierra cerca. Ahora se querían dejar llevar por un presentimiento. Arrojaron una cuerda con una pez y descubrieron que el agua tenía 37 metros de profundidad. Un poco después volvieron a medir y vieron que solo había 27 metros de profundidad. A la velocidad que íbamos, ellos tenían miedo de que pronto fuéramos arrojados contra las rocas que estaban a lo largo de la costa. Así que echaron 4 anclas desde la parte trasera del barco y rezaron que amaneciera. Luego los marineros trataron de abandonar el barco, bajaron el bote salvavidas como si estuvieran echando anclas desde la parte delantera del barco. Así que Pablo les dijo al oficial, al mando y a los soldados: todos ustedes morirán a menos que los marineros se queden a bordo. Y hay una pregunta que probablemente te estés haciendo en este momento: ¿por qué iban a perecer? Si Dios había dicho que todos iban a salvar y que nadie iba a morir, ¿por qué ellos, que estaban tomando un salvavidas, iban a morir? Porque ellos quisieron confiar más en el salvavidas que en Dios, que había puesto eso ahí. Si Dios dijo que nadie se iba a perder y que nadie se iba a morir, ellos estaban viendo el salvavidas y dijeron: no, yo me tengo que ir por ese salvavidas, porque por ese salvavidas me voy a vivir. Y no fue lo que Dios dijo. Dios dijo: nadie se va a perder, nadie va a morir. Y en muchas ocasiones queremos tomar la salida rápida para muchas cosas. Vemos empezamos a servirle a Dios, decimos: aquí estoy, y vemos complicaciones y queremos tomar un salvavidas. El salvavidas son decisiones que nosotros tomamos sin consultarle a Dios, confiando más en eso que en Dios mismo. A veces queremos tomar una salida cuando Dios nos procesa en partes económicas, queremos tomar una salida buscando por dónde vamos a irnos. Cuando Dios procesa en tu parte de ministerio, queremos buscar por dónde Dios quiere hacerlo. Y a veces no tienes que buscar ninguna salida, simplemente tienes que permanecer en el barco, porque si Dios dijo que vas a llegar, llegarás en el nombre de Jesús. No necesitas buscar salidas. Y en este tiempo, ¿qué tengo que hacer? Mantenerte conectado con lo que Dios quiere hacer contigo. Busca la presencia de Dios, empieza a buscar lo que Dios quiere, conéctate a las transmisiones, recibe lo que Dios tiene, cree cada palabra, no solo la escuches, créela con todo tu corazón, recíbela. Ahí donde estás también puedes levantar tu mano y decir: amén, yo creo, yo recibo en el nombre de Jesús que Dios hará lo que Él ha dicho. Y hoy Dios tiene una palabra especial para cada miembro de Casa de Fe. Nadie perecerá, todos llegaremos, solo quédate en el barco, no quieras bajar, no busques una salida, porque Dios está con nosotros para gloria y honra de Él.
Hay situaciones que no podemos controlar. En este momento iba el barco y y hubo tormenta. Ellos no podían controlar la tormenta. Es decir, van a haber problemas en los cuales no vas a poder controlar muchas cosas. Probablemente hay problemas que pueden venir a nuestras vidas, a nuestras familias, a nuestros negocios, que no va a haber forma que tú pelees o que tú puedas conducir ese barco que Dios te ha dado. El barco puede representar tu fe, el barco puede representar a tu familia, puede representar a tu negocio, y de repente cuando llegan tormentas, hay cosas que tú crees que Dios ya no va a poder, pero déjame decirte algo, que si hoy Dios está permitiendo que escuches esta palabra, es porque Dios permitirá que logres llegar al punto que Él dijo. Él dijo que te iba a bendecir, es porque te va a bendecir. Él dijo que ibas a llegar al otro lado, es porque vas a llegar al otro lado. Él dijo que te mantendría con vida, es porque te mantendrá con vida. Es tiempo de creer, aunque las tormentas empiecen a levantar. Es tiempo que tú creas lo que Dios quiere hacer contigo, en el nombre de Jesús. Entonces hay puntos importantes. Tienes que tener fe en el toque de Dios. Y con esto voy cerrando. Marcos 5, 25 al 29. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho con varios médicos y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído de Jesús, así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocara su túnica, quedaré sana. Al instante la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sana de su terrible condición. Ella tenía fe en el toque de Dios, pero también tenemos que tener fe en este tiempo para agradar a Dios. Lucas 7 del 2 al 5, y con esto voy cerrando. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a un esclavo. De todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre y le dijeron: si alguien merece tu ayuda es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. La primera historia es una mujer que confió en el toque de Jesús. Dijo: si yo tan solo toco su manto, seré sana. Pero en este momento probablemente no puedas tocar, no pueda haber un toque físico de parte de Dios. Y ahora tienes que cambiar tu forma de ver las cosas y decir: Señor, si antes vi tu sanidad con un toque tuyo, si antes vi tu sanidad en una iglesia, si antes vi tu sanidad, ahora quiero cambiar, quiero ver tu sanidad a través de una palabra. Y yo quiero en este día lanzar una palabra de sanidad y una palabra de bendición para tu vida, porque tienes que confiar que cuando Jesús lanza una palabra, tú la recibes, la crees, y lo que Jesús dice se cumple, y tienes que creerlo y tomarlo con todo tu corazón. Tienes que tener fe en la palabra de Dios, fe en lo que Dios dice. ¿Y cuál es la palabra que hoy Dios tiene para nosotros? Hoy la palabra que Dios tiene para tu vida es que no te bajes del barco, es que sigas aún con las tormentas. Es que en este tiempo, a pesar que no puedas estar con nosotros físicamente, puedas creer a través de esta transmisión que Dios te está diciendo: no perecerás, llegarás, cumplirás tu destino, y tu propósito y el plan que yo tengo, dice el Señor, para tu vida es más grande, y lo que Dios ha dicho para ti se cumplirá. A pesar que hoy puedas creer que estás más lejos de alcanzar tu propósito que nunca. Los propósitos de Dios se cumplen, las promesas de Dios se cumplen. Pero está en ti poder confiar en este tiempo y decirle: Señor, aquí está mi vida. Señor, probablemente hay muchas cosas que estoy pasando. Probablemente hoy es el primer día que escuchas de Jesús y digas: yo quiero subirme a ese barco que es la fe. Yo necesito salir de este lugar. En el pueblo había una necesidad, o en las personas que estaban con Pablo, había una necesidad de ir al otro lugar, había una necesidad de alcanzar su propósito, había una necesidad de ver esas promesas de Dios alcanzadas en sus vidas, y se lanzaron aún sin saber si era el tiempo o no. Quiero declarar sobre tu vida que hoy es el día que Dios ha destinado para que puedas empezar a caminar con Jesús de una manera diferente. Y si hoy dices: quiero conocer a Jesús, quiero que Jesús camine conmigo, quiero invitarte a que repitas conmigo esta oración y digas: Señor Jesús, hoy te pido perdón por cualquier cosa que haya hecho. Te abro mi corazón, escribe mi nombre en el libro de la vida. Te reconozco hoy como mi Señor, como mi Salvador. Camina conmigo hoy
y no permitas que me quiera alejar de ti jamás. Amén. Y quiero hacer una segunda oración. Si hoy has escuchado este tema y Dios ha hablado a tu vida, probablemente creías que las promesas de Dios en tu vida estaban perdidas. Y hoy decides, y hoy me dices, me voy a levantar en fe. Voy a confiar, no me voy a bajar de este barco, no voy a decidir tomar un salvavidas. Aunque las cosas se vean complicadas, yo confío que Dios sigue teniendo el control. A pesar que no comprenda lo que esté pasando, decido confiar en Dios. A pesar que no he visto las promesas de Dios alcanzadas en mi vida, decido seguir creyendo en Él. A pesar que todo se ha puesto en contra, decido seguir caminando. Probablemente fue un diagnóstico que viste en contra, y ese diagnóstico te quiso hacer que tú tomaras un salvavidas. Pero si hoy decides quedarte en ese barco, quiero declarar sobre tu vida que llegarás a tu destino, llegarás a cumplir lo que Dios había dicho sobre tu vida, llegarás a cumplir, Dios cumplirá la promesa que Dios tiene para tu vida. Solo tienes que tomarlo con todo tu corazón, tienes que levantarte con todo tu corazón, tienes que creerle a Dios con todo tu corazón. No es tiempo de bajarte del barco, es tiempo de continuar. Sin importar las tormentas que se hayan levantado, Dios sigue teniendo el control de ese barco. Y quiero orar por ti. Señor, te pido por cada uno de tus hijos y de tus hijas que hoy se han conectado. Te pido que hoy traigas paz a sus corazones, que hoy traigas milagros, Padre. Que hoy cada persona que se haya querido desviar de tu plan y de tu propósito, yo te pido que hoy permitas, les des la oportunidad de regresar a ese barco, que lo que tú has prometido se cumpla, que a partir de hoy empiecen a confiar más en ti, mi Dios, en tus promesas, porque lo que tú has dicho lo cumplirás. Te doy gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Yo sé que Dios habló a tu vida. Sigue creyendo, porque lograremos llegar a ver las promesas de Dios cumplidas en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Nos vemos el martes 8 de la noche. Bendiciones.